Son las 8:16, amigos, como les habíamos adelantado, se encuentra con nosotros Kela León, directora ejecutiva del Consejo de la Prensa, a propósito pues de esta firma tan importante que se dio ayer de la declaración de Chapultepec y sobre todo el contexto. Brevemente, no estaba a la hora que se presentaron los diarios, les muestro caretas que sale hoy, bueno, con el ministro de Defensa a propósito del reglaje. Aparece por ahí Óscar López Meneses y unas investigaciones que se están realizando bastante inquietantes dentro del Ejecutivo sobre cuál sería pues el origen de este reglaje. Voy por acá. Pero lo que quería comentar es que hay una nota que habla pues de la controversia entre el Consejo de la Prensa y las congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo por este proyecto de ley que, bueno, ayer ha sido comentado prácticamente en nombre propio a la hora de firmar la declaración de Chapultepec, que limitaría la libertad de expresión. Las congresistas Letona y Aramayo, dice, se han quejado a través de Twitter que se invitó al Consejo de la Prensa para discutir el proyecto de ley y el Consejo de la Prensa no fue. Kela, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no fue a debatir el Consejo de la Prensa al Congreso? Bueno, yo fui, sí, como directora ejecutiva del Consejo de la Prensa. ¿Por qué se quejaron entonces? Porque esperaban a un grupo más grande, éramos 4 que íbamos a ir inicialmente. Querían a todos. Bueno, todos los afiliados. Pero lo cierto es que habíamos estado solicitando a través del presidente del Consejo de la Prensa, le había mandado 2 cartas de respuesta y coordinando la reunión a las congresistas solicitando nos pudieran alcanzar, digamos, algunos ejemplos de casos de países en los que en el marco de la lucha anticorrupción hubiera tenido éxito este tipo de ley. De leyes que dicen el que esté investigado o sancionado por corrupción no puede ser directivo de medio, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos entregado, aparte del comunicado del 31 de mayo, en que no solamente, bueno, denunciamos que es inconstitucional esta iniciativa, sino también que además apunta tanto a los medios de comunicación tradicionales como a plataformas digitales, incluso blogueros. A un bloguero lo denuncian y tiene que desaparecer el blog, en buena medida. En buena medida, ¿no? Sí. Ahora, directamente contra la declaración de Chapultepec, pues que se origina en 1994, no la vamos a leer toda, porque no, pero es básicamente una garantía de que un país, un gobierno, una sociedad deje que se ejerza, garantiza la libertad de expresión, básicamente, ¿no? Sí. El presidente Kuczynski ha dicho, no, he sido un abanderado de la libertad de prensa, veo con preocupación iniciativas que van en contra de eso. Evidentemente, y él dijo, me estoy refiriendo a mi país, no voy a decir lo que pasa o las barbaridades que pasa en otro. Dice, es un bicho difícil de matar, pero debemos terminar con eso, entrar a un nuevo capítulo de la libertad de expresión. ¿Ustedes creen que después de todo esto, el fujimorismo va a insistir con el debate de esta ley? Bueno, todo indica que quieren ir a debatir. Ahora, el Consejo de la Prensa también quiere debatir. Ahora, ambas partes nos hemos intercambiado. El Consejo de la Prensa un documento de 13 páginas de desarrollo legal. Bueno, pues estamos hablando del Congreso de la República después de todo, ¿no? Y la congresista letona alcanzó algunos ejemplos que más que nada tenían que ver con radiodifusión, a los que se referían, ¿no? Pero en realidad es... Obviamente ustedes no los han convencido esos argumentos. No, es contradictorio además que en el marco de la lucha anticorrupción se quiera limitar a los medios de comunicación de alguna u otra forma. Aparte se está entendiendo que el medio de comunicación como una suerte de entidad estatal, ¿no? O sea, para empezar, aparte de la manipulación que puede darse en el sentido de que si a mí me denuncian por corrupción, bueno, yo no puedo ser ya editor del medio en el que trabajo porque no solamente directivo, es medio difuso, ¿no? O sea, el cargo que tú puedas tener. Pero además de eso uno entiende que un sentenciado por corrupción no puede entrar al Estado, ok. Pero los medios de prensa estamos hablando de una empresa privada. Privadas. Que además es un negocio que no es un negocio, no es cualquier empresa privada. Es una empresa que tiene una gran responsabilidad en la sociedad y a veces probablemente el fujimorismo puede observar cierto caos o cierto desorden, pero ese caos y ese desorden también son intrínsecos a la democracia, ¿verdad? O sea, es eso, ¿no? Esta cosa que a veces, claro, uno mismo critica, o lo que vivimos en la década de los 90, que fue recordado ayer, entre otras cosas, ¿no? Sí, claro, y por momentos sí se han percibido ciertos
digamos, atisbos de aquella época, en el sentido de que durante unos 10 días, todos los días había un tema vinculado a la libertad de expresión desde el fujimorismo, tanto como iniciativa legal como comentarios simplemente, ¿no? Ustedes están, por del supuesto... oficio, naturalmente, pero sí se percibe, y también lo ha percibido la delegación de la CIP, un intento de, por lo menos, amedrentar. El discurso de Matt Sanders, del presidente de la CIP ayer, fue bastante elocuente en el sentido que recordó los abusos de los 90. Bueno, reclamó, aparte, que se resuelvan algunos casos pendientes, como el de Hugo Bustíos, ¿no? Sí. Que es otro tema, el crimen de Hugo Bustíos, por el cual está enjuiciado un exministro de Estado, pero recordó puntualmente los abusos contra la libertad de expresión y recordó las quejas de la CIP ante el régimen de Fujimori. En este contexto, con un fujimorismo que no ha llegado al poder raspando por 40.000 votos, que se supone quería convencer a esos 40.000 votos que le faltan o a algunos más, ¿no? A esa proporción de la población que dice ni hablar porque veo que todavía caen en estos viejos vicios autoritarios, qué sé yo. Usted me podría especular. ¿Por qué diablos el fujimorismo presenta una propuesta como esta? Ya que ha estado en el Congreso, me imagino ha podido hablar con las congresistas. ¿Cuál es el...? Bueno, yo no pude hablar con ella porque pero Keiko Fujimori ha defendido el proyecto. No es una bala perdida este proyecto. Lo cierto es que yo no puedo hablar por el fujimorismo ciertamente, pero creo que podría ser, digamos, una especie de coger un sentimiento de que los medios de comunicación no están cumpliendo debidamente su rol o que hay faltas a la ética, que definitivamente las hay, ¿no es cierto? Pero, digamos, los mecanismos de autorregulación son perfectamente viables. El Consejo de la Prensa Peruana tiene al Tribunal de Ética, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión también tiene un tribunal. Incluso en la primera iniciativa legal se hablaba de crear un observatorio, ¿no? Pero ya existe en el Concord TV, ¿no? A través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero evidentemente solo para radio y televisión. Todos los mecanismos son, digamos, perfectibles y de hecho no es un tema fácil en un país como en el Perú, digamos, autorregularse, ¿no? Porque el periodismo es tan diverso como la geografía, se podría decir, pero ciertamente cualquier intento de regular los contenidos, cualquier intento de amordazar o de crear, digamos, mediante ley una censura o censura previa es nefasto para el fortalecimiento. En ese contexto donde usted, Keila, nos dice que de todas maneras hay faltas graves, ¿es conveniente la despenalización de los delitos de prensa a pesar de eso? Ese es un debate que en el Consejo de la Prensa continúa y es permanente. No hay un consenso porque también se piensa que, tomando como ejemplo las tasas o las demandas que proceden el Ministerio Público y el Poder Judicial en juicios por difamación contra periodistas, que hemos visto muchos casos en que la reparación civil es extraordinaria. Y que puede doler más que una sentencia de algunos meses de cárcel de repente. Bueno, si es que esto se da en el fuero civil, yo no sé si dolerá más que una sentencia de cárcel, pero sí puede quebrar un medio. Puede quebrar un medio, claro. ¿No? Ayer, conversando con los colegas de la CIP, es muy claro, solamente en Costa Rica y en el Perú no se ha despenalizado, es una tendencia mundial, pero tomando estos ejemplos de las extraordinarias tasas que existen, es claro que acá sería un tema difícil. Ahora, el presidente del Poder Judicial, con quien discutieron este tema, tiene muy claro el hecho de que las tasas están perjudicando, el nivel de las tasas y de las sanciones sí son contrarias digamos, a que sea un proceso, un debido proceso, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Entonces, ese es el debate. Para ir terminando, volviendo al caso del ministro Nieto, ¿en algún momento cree usted se va a abrir también el debate sobre si los medios deberían publicar tan libremente material interceptado sobre reglajes? Lo hemos tenido antes con el tema de las interceptaciones, que era directo, pero ahora estamos viendo otro tipo de alimentación a los medios interesada, evidentemente, ¿no? Que es el tema de los reglajes, imágenes
el ministro Nieto dice, bueno, reglajes como los que se ha visto en los últimos días no pueden ser hechos por periodistas, porque hay una especie de seguimiento. Él dice que incluso a él lo han venido arreglando. ¿Se va a entrar a esa discusión o ni siquiera debería tocarse? El periodista debería tener derecho a emitir las imágenes que le parezcan. Siempre y cuando haya la ponderación de que sí es un tema de interés público, ¿no? Y ese es el debate. El Consejo de la Prensa Peruana ha estado durante años, digamos, insistiendo y ha logrado, digamos, avanzar su posición de que el interés público debe primar sobre, digamos, otros elementos como la privacidad en materia de, digamos, de materiales obtenidos ilícitamente. Los periodistas, bueno, más que reglaje hacemos la guardia, ¿no? Y bueno, ahora hay muchas formas de, digamos, seguir a las personas, pero tienen que ser los editores los que decidan si es de interés público, y en realidad no ha habido, han habido debates, han habido, digamos, decisiones para algunos controvertidos, pero no se puede decir que los editores en el Perú alegremente difundan, ¿no? En términos generales, ¿no? No, Siempre hay de excepciones, hecho ya las ¿no? llamadas Sí. ya prácticamente no aparecen, ¿no? Así nomás. Exacto. Así nomás. ¿No? Pero bueno, Pero con los reglajes vamos a entrar otra vez, digamos, vamos a revivir ese debate. Depende de la responsabilidad de la prensa nuevamente, ¿no? Keila León, directora ejecutiva del Consejo de la Prensa, gracias por visitarnos esta mañana, son las 8:28. Vamos a ir a una pausa en TV Perú Noticias, regresamos con más, no se vaya.